inteligencia artificial, y estoy finalizando mi tesis en política y género. Trabajé más de 15 años en empresas, en diferentes empresas, y a partir de la maternidad me lancé al mundo emprendedor. Y algo que me pasó cuando salí al mundo emprendedor en- es que vi que éramos muy pocas las mujeres, ¿sí? En las carreras STEM. Pero les cuento un poquito. Yo vengo de una familia de clase media, Valeria, sorry, soy la Valeria. primera. Valeria, un segundo. Sorry, Valeria. We're having a problem with the translation. AI is not perfect. So just a Oh, second, yes. because it's not, it went into a loop. Probably because it doesn't understand Argentinian. Ah, yes, okay. Nobody can cope with Argentinians. So, Ay, yo voy a hablar castellano solo para probar el traductor, Valeria. Un segundo, por favor. por favor, dale. Hola Valeria, bienvenida. Estoy hablando para ver si me escucha la inteligencia artificial, pero no me entiende. Now yes. So Valeria, sorry for that interruption. So please continue. Apparently it's working now. It's working perfect. Bueno, les decía, yo vengo de una familia de clase media, soy la primera en tener un título universitario en mi familia, y pude recibirme de ingeniera gracias a la universidad pública y gratuita que tenemos en Argentina, en mi caso, la Universidad Tecnológica Nacional, de la que actualmente también soy docente. Como les decía, trabajé muchísimos años en el mundo corporativo, y con la maternidad, cuando salgo al mundo emprendedor, quiero investigar qué es lo que hacen otras mujeres ingenieras. Y es un poco gracioso, ¿no? Porque la verdad que estudié con varones, con mayoría de varones, trabajé con casi todos varones, pero para mí estaba naturalizado y no me había dado cuenta de esta realidad hasta que empecé a ver qué hacían otras mujeres y me di cuenta que éramos muy pocas las mujeres ingenieras, y me puse a investigar por qué. Y lo mismo sucede, ¿no? En tecnología, en ciencia, y demás. Y como tengo una hija mujer, decidí que quería hacer algo al respecto para cambiar esa realidad. Así que comencé a trabajar en capacitaciones, sobre todo sensibilización, a lo largo de mi país, sobre todo en Paraguay y Uruguay también, em, en eventos con gobiernos, con empresas, en asociaciones civiles. Pero la realidad es que esto arranqué por el 2011 aproximadamente, y en toda la necesidad de profesionales aumenta muchísimo más rápido que en la realidad, ¿no?, de las mujeres en las carreras STEM. Traje este número que fue bastante como choqueante al verlo, ¿no?, que dice que para el 2050 el 75% de los empleos va a tener va a tener que ver con un campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Y esto, bueno, plantea la necesidad de una nueva educación, un cambio de paradigma que nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos avances tecnológicos, neurocientíficos, las energías renovables, biotecnología, bueno, la inteligencia artificial y la robótica sobre todo, ¿no? Y necesitamos hacer algo. ¿Por qué? Porque la demanda de profesionales aumenta, pero no está aumentando la cantidad de personas y sobre todo la cantidad de diversidades. Seguimos teniendo mayoría de varones blancos trabajando por ejemplo, en tecnología, el área de mayor crecimiento, en inteligencia artificial, muchísimo más. Hay áreas en las que solamente un 15% de mujeres tenemos. ¿Estamos bien, Karen? Sí, Valeria, te iba a decir un segundo. No voy a hablar inglés porque se confunde la máquina. Entonces, esperemos solo 5 segundos que estamos seteando porque no está traduciendo bien. Si yo hablo inglés, me parece que se confunde. Esperemos 5 segundos, un ratito, Valeria, Por que lo está favor. seteando, y creo que tiene como que setearse al idioma de referencia.
Perfecto. La próxima les prometo que es en inglés, que estoy perfeccionando. Me parece que ahí está funcionando mejor Bien, porque, pero es muy lento. Ahora sí. Bueno, sí, sigamos probando. Es bueno que tengas tus la transparencias presentación. en inglés, entonces la gente puede ir viendo. Bueno, excelente. Ahí va mejor. Ahí enganchó, Valeria. Disculpas. Por favor, no, Podés deteneme seguir. cuando Sí, consideres. te interrumpo si llega a haber un problema. Gracias. Continúa. Por favor, no, gracias. Bueno, entonces vemos que esta demanda de profesionales aumenta, pero no así la oferta. Esto no sucede en otras áreas, ¿sí? Y por otro lado vemos que cada vez más tenemos cursos, capacitaciones, bootcamps, tanto de ámbitos privados, públicos, del tercer sector, pero la realidad no va modificándose. Y ahí, investigando, lo que vimos es que lo que necesitamos es comenzar a trabajar antes. Se está trabajando fuertemente por ejemplo, en capacitación en los últimos años de la escuela, de la educación escolar, pero ahí ya estamos tarde. La evidencia nos dice que las vocaciones por las disciplinas STEM se forman más temprano, ¿sí? Algunos dicen entre los 6 7, otros 9 y 10, pero la realidad es que cuando empezamos a los 15 16 años, ya estamos tarde. El gusto por la ciencia, por la matemática, el tener experiencias relevantes, activas a esas edades, son las que forman estas vocaciones. Para eso necesitamos generar propuestas significativas, tanto dentro como fuera de la escuela. En lo que llamamos las habilidades del siglo XXI, eh, se vuelven cada día más claves, ¿sí? Como alfabetizaciones básicas, el pensamiento computacional, es una base para resolver problemas, el pensamiento de diseño, em, y bueno, trabajar con los aportes de la ingeniería, la matemática, Valeria, ¿sí? Y la ciencia. Valeria, it's not working, so just for you to know, if Valeria speaks very slowly, do you understand the Spanish? Yes. Ah, everybody seems to understand quite well. Okay. Okay. So then, Valeria, so bear in mind, en castellano, piensa que acá la mayoría habla portugués, entonces si hablamos bien modulado, ojalá entiendan porque no está funcionando el traductor, entonces está bueno entendernos en nuestros idiomas latinos, pero hay que modular bien. Gracias, Valeria. Seguimos en castellano. No, perfecto. Bueno, entonces les decía que necesitamos una educación integral, ¿sí? Que incorpore además el aspecto socioemocional y los conceptos de ciudadanía global. Y por otro lado, exponer a nuestras niñas, niños y jóvenes a modelos de rol positivos en estas disciplinas, ¿sí? Que aprendan cómo trabajan los ingenieros, los físicos, científicos, científicas, tener experiencias con verdaderos y verdaderas profesionales STEM para ver cómo lo hacen. Así que les cuento que en el 2020, junto a dos socias, nos lanzamos en la aventura de crear talleres para niñas, niños y jóvenes. Esto fue en pandemia. Y teníamos programas, por ejemplo, de música con física, en cocina con química, en actividades, emprendimientos con tecnología. Y aunque estos programas hicimos muchos de forma gratuita, lo cierto es que solamente llegábamos a aquellas poblaciones en las que las familias eran sensibles a estos temas, ¿sí? Con lo cual, eso que queríamos hacer, que era derribar algunas barreras para ingresar a estas carreras, disminuir desigualdades, no lo estábamos logrando. Y claramente, si vemos este gráfico de UNESCO, vemos que son varios los factores que actúan como barreras, ¿sí? En la participación de las diferentes personas en STEM. Y una parte tiene que ver
con el nivel individual, ¿sí? Que en esta área se puede trabajar en lo que es la eficacia personal, en los intereses y las motivaciones. Después tenemos el nivel familiar y el de pares, ¿sí? En estos casos necesitamos que las familias, las madres, los padres, reciban más información y puedan ampliar esas posibilidades para sus hijas e hijos. Luego tenemos el nivel escolar, que es muy importante, y acá vemos que tienen mucho que ver los docentes y las docentes, nuestros educadores, ¿sí? Para desarrollar y ofrecer planes que realmente brinden un abanico de opciones más amplio. Y por último tenemos el nivel social, ¿sí? Con las intervenciones, como antes mencionaban ustedes, las políticas positivas, que está comprobado, ¿sí? La evidencia nos dice que la única forma que tenemos de derribar barreras estructurales es a través de las políticas positivas. Y viendo todo esto, bueno, decidimos embarcarnos en educación STEM. Cuando surge STEM por los años 2000, se pensó justamente en llevar más profesionales, ¿sí? Graduados de estas 4 disciplinas. Pero con el tiempo, la educación STEM tiene un concepto mucho más amplio y ya se está trabajando, sobre todo en Estados Unidos hace mucho tiempo, en varios países de Latinoamérica también, aunque más lentamente. Hoy la educación STEM tiene en cuenta la formación de la ciudadanía del siglo XXI, trabaja en base a evidencia y se centra sobre todo en desarrollar esas habilidades que necesitamos en nuestros y nuestras jóvenes. Podemos decir entonces que la educación STEM es un enfoque que integra los conocimientos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero trabaja en abordajes muy activos, ¿sí? Para desarrollar habilidades y competencias justamente para comprender y resolver problemas relevantes de la vida de nuestras estudiantes, ¿sí? La educación STEM lo que hace es dar herramientas para abordar los problemas más urgentes del planeta, ¿sí? Que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, y también formar a las nuevas generaciones en agentes de cambio de sus propias comunidades. Lo que hace es salir un poco del aula tradicional, como la conocemos, y meterse más en la comunidad, trabajando en problemas reales, pero no por esto perdiendo de vista la rigurosidad, ¿sí? Tiene en cuenta todos los procesos y trabaja con aquellas prácticas que utilizan los profesionales STEM, ¿sí? Como es la formulación de preguntas o la definición de problemas, desarrollar y utilizar modelos, analizar e interpretar datos, utilizar matemática y pensamiento computacional, argumentación a partir de pruebas. Todas estas prácticas STEM se encarga de implementarlas adentro de las aulas. Y es muy importante, como les decía antes, la exposición a modelos de rol que nos muestren realmente cómo esto se lleva adelante en la realidad. La educación STEM simplemente estamos trabajando desde nivel inicial, ¿sí? Ya en Argentina decimos jardín de infantes o nivel inicial, y en toda la escuela primaria y secundaria, ¿sí? Los objetivos que persigue la educación STEM tiene que ver con proveer herramientas, ¿sí? Para afrontar estos problemas globales urgentes, de cara, ¿sí? A formar a nuestra nueva generación para, para un mundo que necesita que seamos más sustentables, como agentes de cambio para un mundo más inclusivo, también empoderándolos, ¿sí? Y sometiéndolos, como les decía antes, a las habilidades de la ingeniería, de la ciencia, no solamente el conocimiento científico, sino la capacidad de pensar de forma interdisciplinaria y con una mentalidad de sostenibilidad. La mentalidad de sostenibilidad que promovemos desde la educación STEM tiene que ver con los hábitos
y las actitudes necesarias, ¿sí? Para comprometernos cada uno y cada una de nosotros con estos objetivos de desarrollo sostenible y formarlos como ciudadanos globales y responsables, ¿sí? Además, creemos que es la forma, ¿no?, de cerrar las brechas socioeconómicas y de género. Y este es un poco el marco que le da trabajo a lo que hacemos desde XTEM, y quería contarles de qué se trata y qué necesitamos para llevarlo adelante. Bueno, la verdad que no alcanza con la determinación y con decir queremos hacer educación STEM, sino que necesitamos, lo primero, formación profesional. Para esto, los educadores y educadoras, directivos, ¿sí?, tienen que formarse en pedagogías más activas, metodologías, herramientas de implementación de calidad, de planificación. Ya hay modelos muy probados para llevar a las aulas. Y en este caso, algo que me parece también interesante es que en Latinoamérica algo que tenemos en común es que la mayoría de las personas trabajando en docencia o en educación somos mujeres, ¿sí? Entonces, reivindicar un poco la labor docente, que es una deuda que tenemos en toda Latinoamérica, también es importante. Nosotras decimos que, así como hoy vieron que se buscan muchos full stack developers, por ejemplo, por todos lados se están buscando programadores full stack, bueno, decimos que en el futuro vamos a necesitar muchos y muchas educadores STEM, ¿sí? Después necesitamos currículas de calidad, probadas, realizadas en base a evidencia. Por suerte hay muchísimas, cada vez más, de habla hispana. Nosotros trabajamos con Smithsonian Science Education Center y son abiertas, son de código abierto. Cualquiera puede implementarlas en sus aulas y hay capacitaciones al respecto. Y por último, evaluación. En educación sabemos que para medir, para mejorar, necesitamos mediciones. Y ¿quiénes son las personas, ¿no? ¿Quiénes son los actores relevantes para llevar esto adelante? Bueno, claramente nuestros y nuestras estudiantes son los receptores y los protagonistas, pero los educadores cobran un rol fundamental y en nuestro caso, por ejemplo, decidimos trabajar con ellos. Creemos que el cambio sistémico tiene que ver con formar a quienes forman, ¿sí? Pero claramente necesitamos el rol de los gobiernos, políticas públicas, empresas que den apoyo, financiamiento, las universidades, la academia y las familias, ¿sí? Este trabajo tiene que ser acompañado y desde la escuela es un lugar en el que podemos permear. Hay mucha evidencia también y hemos hecho algunas experiencias trabajando en la educación no formal, ¿sí? O los que se llaman fuera de escuela o after schools. Les hablé varias veces de lo que tiene que ver con las habilidades del siglo XXI. Y acá un pequeño resumen, un framework de trabajo que armamos desde XTEM. Hay muchos otros, van a haber algunas diferencias, pero básicamente creemos que esta nueva generación que nos va a permitir tener un mundo más inclusivo y generar oportunidades, tiene que estar formado en estas habilidades y competencias, ¿sí? Las primeras son las habilidades básicas necesarias y conocimientos. Luego tenemos las competencias y por último las habilidades de vida y carrera. Para trabajar cada una de estas habilidades o competencias, tenemos que hacerlo determinadamente. Estas currículas nos proveen, no es que decimos queremos trabajar la curiosidad. Bueno, seguimos una guía que nos dice qué pasos llevar adelante para lograrlo, ¿sí? Todo esto se puede aprender, pero requiere de trabajo eh, alineado al logro. Por otro lado, ¿vamos bien, Karen? Sí, Sí, estamos bien, perfecto. perfecto. Bien, Creo, no sé. ¿Es it okay? Yes. ¿estamos bien? Yes, los chicos, los jóvenes atrás dicen que sí. Perfecto. Bueno, la educación STEM conecta con los objetivos de desarrollo sostenible, algo que aparece mucho como STEM for SD, for Sustainable Development.
Y justamente, bueno, Smithsonian Science Education Center es uno de los referentes, pueden encontrar información, tiene currículas que trabajan estos temas, ¿sí? Y que nuestros estudiantes puedan trabajar desde sus comunidades, resolviendo problemas complejos, pero pensando, decimos, actuar local, pero pensar global, ¿sí? Bueno, eso es algo importante y se trabaja desde la educación STEM. Y otra arista importante es la educación socioemocional. Muchas veces cuando hablamos de STEM y educación STEM, dicen, eso es todo ciencias duras, los chicos, las chicas necesitan otra cosa, y la realidad es que esto está embebido. Acá aparecen dos marcos de trabajo de lo que se llama educación socioemocional, el modelo Clover y el de Cassell, pero hay varios más y es muy importante, ¿sí? Dentro de las capacitaciones en educación STEM siempre aparece cómo llevarlo a las aulas, cómo crear entornos de trabajo seguros donde nuestras estudiantes puedan desarrollar todo su potencial. Y uno de los objetivos esenciales, como les decía, y una de las razones por las que yo comencé a trabajar en esto, tiene que ver con que la educación STEM viene a desarmar, ¿sí? O a reducir las brechas de género. Em, la idea es tener materiales, mentores, educadores y educadoras formados, ¿sí? Para trabajar en toda la diversidad. La escuela es uno de los principales espacios donde se reproducen los sesgos y estereotipos que hacen que muchas chicas no elijan carreras en STEM. Y, por ejemplo, en Argentina, en los últimos años, creció muchísimo la participación de chicas en escuelas técnicas, ¿sí? Cuando yo estudié eran solo varones, no nos animábamos las chicas a ir, nos costaba una escuela técnica. En los últimos años creció muchísimo, pero eso no se está traduciendo ni en la universidad ni en las carreras terciarias. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de 250 chicas de escuelas técnicas y vemos que hay muchísimo trabajo para hacer todavía en todo lo que tiene que ver con la participación real de ellas, el involucramiento en los sesgos de los docentes y los estereotipos, los materiales con los que trabajamos. Por ejemplo, les digo, les siguen diciendo los educadores a las chicas, vos lavás, te hacen un experimento y las chicas son las que tienen que lavar los materiales porque son mujeres. Pero bueno, para ir redondeando, la educación STEM creemos que es el camino hacia la inclusión, ¿sí? Hablamos de ahí diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión. El objetivo es enseñar para la diversidad, en la diversidad y desde la diversidad, ¿sí? Sabiendo que nuestros sesgos, conscientes, inconscientes, los estereotipos guían todo lo que hacemos y eso se traslada en nuestras y nuestros estudiantes. Y acá un gráfico que me gusta, este también me parece un gráfico hermoso para representar de ahí. No encontré un gráfico mejor para, para esto, ¿no? Nos muestra realmente todas las personas, todos los conceptos. Y este otro, creemos que realmente una forma de derribar las barreras estructurales, ¿sí? Los problemas estructurales y las barreras sistémicas que persisten y que hacen que muchas personas no accedan a educación STEM, que no puedan ser parte de muchas oportunidades que nos brinda, tiene que ver con la educación y edades tempranas. Por eso lo vemos como realmente un cambio y un trabajo importante en lo que decimos justicia social. Y bueno, como les decía, creemos que también puede trabajar en hacer un mundo más justo, teniendo en cuenta que aborda desde edades tempranas estos objetivos de desarrollo sostenible, pensando en comunidades, en agentes de cambio, protagonistas de su futuro.
y estamos trabajando, por suerte, en muchos países de Latinoamérica y fuera también, llevando educación STEM, y hay muchísimas organizaciones más cada vez que lo hacen, así que la invitación es a que se sumen también a difundir y a compartir todo esto, y si necesitan más información, que fue muy rápido, también estoy disponible. Así dejamos unas preguntas. Yo les agradezco y acá tienen un link con más información de la web. Muchas gracias y disculpen que no pude hablarles en inglés porque aún no logro dar una charla completa. Muchas gracias, Valeria. Thank you. Thank you very much, Valeria. I think we can ask the questions in English because I think you understand them. If you don't understand, I can translate, and you can reply in Spanish, and I can also translate to English. Before going to questions, I was just reflecting on the problem with AI. This is an example of the bias of AI because it does not translate from Spanish to English, for example. And this is an evident bias, and this is why the Global South cannot get the word heard. It's, well, okay. Exactly. So, my thesis for gender and politics is about AI and gender. wow, Yes, very interesting. It's very, very interesting. Okay, here we had a question from you. Yes, I'll Gracias, Valeria. Buenos días. Te saluda Evelyn Rondón de Perú, educadora en la especialidad de lengua y literatura, y estoy acá. Y lo que tú comentaste acerca de los educadores STEAM me impactó bastante porque a veces catalogamos que los educadores STEAM son los que se formaron en STEAM, pero también no se visibiliza los que somos educadores, pero trabajamos con estudiantes de carreras STEAM. Por ejemplo, mi especialidad está relacionada con lingüística y literatura, no con carrera necesariamente STEAM, pero me he formado en el camino porque enseño a este tipo de estudiantes. Yo enseño, claro, un curso que es transversal, curso, por ejemplo, de comunicación, lenguaje, pero en los últimos años he tenido que saber cómo abordar este tipo de estudiantes de ingeniería, conocer un poco más sobre ellos, y por eso pues participo en este tipo de eventos. Y mi pregunta iba en torno justo a cómo romper los estereotipos en torno al concepto STEAM y en torno a las mujeres y a los que participamos dentro de este rol, ¿no? Cómo rompemos, por ejemplo, la brecha de personas que de alguna manera no se visibiliza gracias a o por la participación, por ejemplo, que tenemos, somos híbridos, en el sentido de no ser de carreras STEAM necesariamente, pero no se habla sobre esto, ¿no? No se habla, por ejemplo, de ciencias sociales, de sociología, de administración, de otras carreras. Siempre se dice los de STEAM, y no los otros que también estamos involucrados, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo nos visibilizamos si también formamos parte del ecosistema? Gracias. Gracias. Before you reply, just let me translate because Yankee and probably others did not understand. Just very briefly, what she's asking is how to overcome the stereotypes in STEM or STEAM with arts, because sometimes it's STEAM, you said STEAM. Well, how to overcome the stereotypes in STEM, because she, for example, she's teaching literature and linguistics, and so this was the main question. So yes, Valeria, your turn. Es una muy buena pregunta porque la educación STEM justamente busca trabajar transversalmente en todas las áreas. Cuando hablamos de la ciencia, por ejemplo, te recomiendo, hay una currícula muy linda para trabajar con los estudiantes, para comenzar, que se llama Comunidades Sostenibles. Es para chicas, chicos y jóvenes de 8 a 17 años y aborda justamente cómo soy parte de una comunidad. Se integran todas las disciplinas, pero tiene mucho de ciencias sociales. Por eso me vino ahora a la mente con lo que mencionabas. Cuando capacitamos docentes en educación STEM, justamente lo que les decimos, y una parte esencial, los educadores son guías,
¿sí? Más que, como que cambian el rol. Los protagonistas son los estudiantes y los educadores son guías. Y amigárselo con lo que uno no sabe. Es una parte importante, ¿no? Decir, esto no sé, hay mucho material, probar con los estudiantes. Hay un cambio de mindset interesante, hacer que para algunos es más sencillo, para otros les lleva un poco más de tiempo, pero tiene que ver con esta mentalidad, ¿no? Cambia el rol. Y ahí me parece que hay una linda oportunidad, amigarse con lo que sí les gusta. Todos tenemos intereses diversos. Entonces les decimos, ¿qué te gusta? A mí, por ejemplo, no me gusta tocar la tierra y hacer experimentos con insectos. Y la verdad que no voy a motivar a ningún estudiante haciendo eso. Hay otros que sí. Bueno, amigarnos, conocernos es una parte esencial. No sé si respondí, Thank you. pero Thank es you, redundante. Thank you, Valeria. May I just add, Valeria, you mentioned critical thinking and linguistics, language, philosophy. I mean, there's a lot to do towards critical thinking that has to do, I mean, it says STEM, but STEM, I mean, we can also think about critical thinking. It's one of the topics Valeria mentioned. So this is very important through language to understand text and Yes. to think critically. Any other question? From the you have one here. There's a question up there. The lady in green. Hola, buenos días. Gracias por tu aula, por tu clase hoy. Mi pregunta es, estos aulas, estas clases que nosotros temos que aprender nuevas didáticas e didácticas ativas para garantir que os niños aprendam STEM corretamente ou que os conceitos façam sentido para eles. Pero em de parte da avaliação, como fazer uma avaliação que seja coerente com as atividades didáticas, essas didáticas ativas? Obrigada. La evaluación es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Con educación. Nosotros trabajamos con una organización que se llama PEAR, ahora les dejo el link, que tienen herramientas justamente para evaluar lo que ellos llaman 12 dimensiones y ver los progresos, ¿sí? Midiendo, por ejemplo, el gusto, cuánto aumentó el gusto por STEM, ¿sí? Cómo cambió mi mentalidad acerca de la ciencia. Y ahí sí, armar estas currículas es importante. Algo que eso es una evaluación que hacemos formalmente, que tiene una parte de evaluación, autoevaluación de las y los estudiantes y otra con observaciones. Pero después también trabajamos con planillas donde vamos haciendo seguimiento y tienen con estas dimensiones, ¿sí? Actividad, logros, y se van poniendo semaforitos. Eso lo hacemos semanalmente con algunas escuelas con las que trabajamos, que si quieres te puedo acercar ese template. Gracias, Valeria. Thank you. There's another question behind there. Yes. Sí. Hola Adenio. y muchas gracias por la exposición. Yo lo que quería preguntar es si tomando como 1 o 2 pasos atrás en estas currículas que mencionas o en otras, existe, pensando también en lo que se hablaba de pensamiento crítico, alguna clase, alguna temática que aborde también el pensamiento científico desde la crítica y no nada más como darlo por sentado que es el correcto, sino también pensar en como la base colonial y como, sí, colonial principalmente Colonialismo de del género. pensamiento científico. Exactamente. La realidad es que se trata de no dar por sentado ningún conocimiento y lo que se trata de hacer es enseñarle a los estudiantes a hacerse preguntas y a plantear hipótesis.
Me encantaría que trabajemos con materiales totalmente decoloniales, pero no te puedo asegurar, creo que los materiales están bastante con pocos sesgos, podríamos decir. Y de hecho, muchos de los materiales están desarrollados en Estados Unidos con mirada de género, así que, por ejemplo, temas de etnia son tenidos en cuenta. Pero creo que tenemos desafíos por delante con respecto a eso en toda nuestra educación, porque hay mucho trabajo que hacer. Creo que no es tanto desafío formar a nuestras niñas y niños como a nuestros docentes, ¿no? Educadores, a nosotros, cada uno de nosotros, nos cuesta todavía desandar esos caminos. A veces cuando hago una presentación la miré dije, hay algunas imágenes que no representan lo que yo quiero decir. Y llevo años trabajando en esto y así todo todavía nos cuesta. Bueno, creo que es un camino a recorrer. Gracias, thank you, Valeria. There's another question there, and then Yankee. At the back, I think. Hola, mi nombre es Brenda y soy de la Ciudad de México. Y bueno, escuchando esta parte de la educación enfocada en STEM, yo soy de licenciatura en física, maestría en física y actualmente hago mi doctorado en física. Entonces, no soy experta en todos en estos temas, pero hace poquito empecé a concursar por una plaza para educadora a nivel obligatoria, es educación media, que es preparatoria, y bueno, justo va de cubrir ciertos requisitos y uno de los más fuertes es justo tener en consideración o saber lo que dice la Ley General, Derechos Humanos, Ley de Niños, Adolescentes, sobre los derechos. Y bueno, cubren todas estos puntos, ¿no? Que bien yo nunca había escuchado y que nunca se me habló hasta ahora, ¿no? Que estoy concursando de esta manera. Entonces, ahorita escuchando, bueno, pues me causa sorpresa, vaya, porque se supone que todo aquel que da clases o debería de tener todo esto muy bien digerido, ¿no? Y parece que ese es el problema. Pero lejos de eso, una vez que uno trabaja en todas estas cuestiones, hay un montón de gente que quiere una plaza para educador y que se supone que debe de cubrir todos estos requisitos, y una vez que todos invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, pues hay una plaza vacante, ¿no? Entonces, pues vaya, me gustaría saber tu opinión acerca de esto, ¿no? Porque no le veo sentido, vaya, perder todas estas cuestiones, dinero, tiempo, invertirle para que solamente haya un puesto vacante o muy pocos, ¿no? Entonces, bueno. ¿Te refieres a la Valeria, sorry, educación? very briefly. Sí. What she's asking, I mean, she is from Mexico. She is a physicist, and she wants to teach. She wants to be an educator, and she has never thought about these. She doesn't. She wasn't informed about these topics. So it somehow that people are not thinking about this, or at least not transmitting it to people who want to really teach. And so this is what is your reflection on that? Bueno, cuando hablas de que hay una plaza, ¿eso es en la educación universitaria? Esa parte no entendí tanto, que hay muy pocas plazas. En Argentina y entiendo que en Latinoamérica estamos necesitando más docentes, más educadores en educación, y de hecho bajó muchísimo la inscripción a las carreras de profesores, de educadores, porque no son muy valoradas estas posiciones. En los próximos años van a faltar. Karen. Yes, no, I'm just sorry. I didn't hear you, sorry, Valeria, because now Yankee wants to ask, and we were saying, I will translate what you say because he's not confident that it works. All right, I can be brief. Thank you. I just saw your slides, and it was already quite informative. One question concerns about the parents, the roles of parents. And especially,
some studies that I read is junior high, middle school it's a really key, critical age when, especially girls, we're thinking about promoting more girls here, to get engaged science later on. Around that age, roles of parents, of course, school teachers are important, but roles of parents are also very important. In US, we have a program called Expanding Your Horizon, EYH. So this is a program of different cities and have a local the workshop with the middle school girls. And I was doing that in Chicago. And immediately what we realized that parents have no idea what the future STEM jobs, potential jobs, and also especially we are doing more underrepresented groups and not understanding how to apply for college and things like that. So if there are any good programs that you are aware for educating parents, that might be very helpful. Valeria, I think you understood. And then Yes, I understood. If you're short, then I can translate as you wish. Oh, I will try in English. Okay, why not? But my English is not good. But we aspire to an STEM education where parents be part of them. There are after schools programs that had this part as very important, because as we saw, family is a very important part, and school. So we would like to have schools or programs, after schools programs, that integrate families and into this with workshops or talks or something. Sometimes in some experience programs, the teachers share activities to prepare with their families, with the students' families. And this is a very good practice, but it happens in programs advanced. In United States, you have programs with more than 20 years working with STEM education. In Latin America, we are more delayed. Okay, thank you. Thank you, Valeria. I think there are no more questions. I think it's time for lunch. So then we can close here. So we thank Valeria again. Thank you for being there, Valeria. Thank you, my pleasure.